prioriza los entregables. Bien. Entonces, esta comunicación solamente lo notifica a Mark en este documento. Perfecto. Bien. No el resto de no el resto de los colaboradores, digamos. Una consulta, Mateo, y ese resto de los colaboradores, yo puedo parametrizarlo, por ejemplo, alumnos, gestores, y enviar solamente alumnos, y salen todos juntos. ¿Se puede hacer ese tipo de categorización? Y los que son externos, o sea, vos podés abrir desde acá, desde enviar mensaje directamente, mirás acá y fíjate que dice para, y acá Sí. me muestra, por ejemplo, dice Joel Willy, por Pues los ejemplo, corredores. entonces, Es como hacer un grupo, por ejemplo, porque si tengo 45 alumnos, no voy a estar escribiéndolo uno a uno, a eso me refiero. Sí. bien, ahí la verdad es que no lo sé si se puede ir Oh, creando grupos, solo se me ocurre. grupos de contactos. Me lo Perfecto. lleva para averiguar. Sí, No, pero más que nada, pasa que aparece interesante, pero claro. avanza, no te preocupes. Sí, dale, avanza. Solamente que es como que te abre un poquito la idea de- Iniciamos. Ok, bueno, ¿cómo están? Buenos días. Eh, Bienvenidos a esta nueva charla dentro del programa Vamos Mi Pyme con Banco Estado. Hoy día vamos a hablar ¿cierto? Sobre cómo innovar, como decimos ahí, sin morir en el intento, con una breve guía práctica, ¿cierto? Obviamente en un periodo tan corto es difícil poder armar algo tan detallado, pero sí la idea es dejarlos con no solamente la inquietud, las ganas y más que eso, incluso la necesidad de innovar, sino también con algunas herramientas y algunas formas, ¿cierto? De esto, poder aterrizarlo en sus respectivos empresas, negocios, etcétera. Eh, bueno, en mi caso soy todo Roberto Rirandi, economista, MBA, doctor y dedicado a apoyar a distintos tipos de compañías en Chile y también en Perú. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Eh, Primero, una introducción y un contexto de lo que es todo este mundo de la innovación. Después, entender eh, la innovación no como un lujo, no como algo
sofisticado, que puede ser sofisticado, por supuesto, sino como una necesidad. Eh, Luego, cómo poder pensar, sobre todo para los que tienen negocios, empresas más pequeñas, ¿cierto? Cómo poder pensar la innovación en forma práctica y ojalá con relativamente bajo riesgo. Eh, Luego, cómo sostener la innovación sin morir en el intento. Eh, y bueno, y con eso poder, digamos, ir cerrando la charla y dejar algunos minutos al final para preguntas y respuestas, ¿ya? Bueno, partamos con un contexto para todo este mundo de la innovación, ¿ya? Primero, cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier negocio de cualquier tamaño hoy día tiene que estar permanentemente pensando y desarrollando algún tipo de innovación, ¿cierto? Acá, por decirlo así, el camarón que se duerme, ¿cierto? Se lo lleva la corriente, definitivamente. ¿Ya? En un mundo tan dinámico como el que tenemos hoy día, donde los gustos de las personas cambian, donde hay cambios no solamente en la economía, sino en las leyes, en la regulación, ¿cierto? En la política. eh, Tenemos que tener muy claro que no podemos quedarnos haciendo más de lo mismo siempre, aunque no hay, incluso cuando no ha ido bien, ¿cierto? Porque a veces cuando uno le va bien, uno, entre comillas, ¿cierto? Se puede relajar y decir, ah, mira, mira lo exitoso que he sido. Cuidado, ¿cierto? Si soy exitoso o muy exitoso, probablemente hay alguien que va a querer competir conmigo, competir con más fuerza o de una manera distinta, ¿ya? Eh, en este sentido, hay distintas estadísticas, ¿cierto?, que nos muestran que si bien el 97% de las empresas en América Latina son pymes, hay menos del 20% que invierte con alguna cierta regularidad en innovación. Eh, También, ¿cierto? Esto significa que en general, las empresas en general, no son de las pymes, pero las pymes, lo que estamos hablando acá, están muy enfocadas en el día a día, ¿ah? El día a día, la operación del día a día. Y eso también va de la mano con muchas veces con baja penetración de poder incorporar, por ejemplo, tecnología, ¿ya? También muchas de las empresas, ¿cierto? A veces son incluso unipersonales. Bueno, no tienen una estructura formal, ¿cierto? No hay presupuestos, no hay métricas, etcétera. Y para muchos, la innovación se ve como un costo, no como una inversión, ¿cierto? Que puede y debe ser estratégica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son algunas de las barreras clásicas y culturales para innovar? Bueno, algunas son, ¿cierto?, limitaciones financieras. Dicen, pucha, no, pero yo para innovar necesito tantos recursos, X millones de pesos para hacer esta innovación. Sí, efectivamente, hay veces que eso es una limitación real y concreta, pero no siempre, como vamos a ver en algunos ejemplos un poco más adelante. También, esto también va de la mano de una cultura muchas veces conservadora, ¿cierto? Hay temor a tomar riesgo, hay resistencia al cambio. Luego, como decíamos anteriormente, hay una brecha digital, ¿ya? Y esto hace que, sin tener que ser expertos, a veces podemos incorporar ciertas tecnologías, ciertas herramientas que nos ayuden a ser más eficaces y eficientes en nuestra labor, en nuestro negocio. También a veces nos afecta, y eso es cierto, pero el punto es que podemos hacer cosas al respecto. A veces nos afecta una escasa vinculación con ciertas redes de apoyo. A veces esas redes de apoyo pueden ser otros emprendedores que nos ilustran o nos dan ideas, ¿cierto?, de cómo enfrentar ciertas situaciones. Otras veces es universidades que tienen, por ejemplo, centros de emprendimiento, innovación. Otras veces son el acceso, ¿cierto?, a ciertas fuentes de financiamiento que pueden haber, ¿cierto?, en el entorno privado y público, etcétera. O sea, a veces estamos muy metidos en nuestro negocio, en nuestro día a día, y no miramos que realmente alrededor hay o pueden haber personas y instituciones que nos pueden apoyar, ¿cierto? Sobre todo si queremos desarrollarnos, crecer, etcétera. Y también, por supuesto, muchas veces una visión de corto plazo, ¿cierto? Priorizando la inmediatez sobre quizás una mirada más de mediano y largo plazo que nos dé sostenibilidad en el tiempo,
Entonces, estos son barreras que en muchos casos son reales y que tenemos que tenerlas presentes y tenemos que ver cómo tratar de sobrepasarlas. Ahora, ¿qué ocurre, cierto? Que cuando para nosotros la innovación no es una prioridad, nuestro futuro es más débil, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, eh, gran parte de las pymes, no solamente en Chile, en América Latina en general, no tienen estrategias formales de innovación. También el no conocer sobre ciertas tecnologías o cierta capacidad de gestionar nuestros negocios nos hace menos competitivos. También esto nos lleva muchas veces a no adaptarnos con la suficiente rapidez a cambios que hay en el mercado o cambios en nuestros clientes, ¿cierto? El mercado cambia y por lo tanto, ¿cierto? Nuestros clientes también cambian, ¿cierto? Quizá un cliente teníamos hace 5, 8, 10 años atrás, hoy día tiene otra necesidad o tiene otra visión o le gusta comunicarse, por ejemplo, de otra manera con las empresas, ¿ya? Y todo este desconocimiento muchas veces, ¿cierto? Nos genera inmovilidad, ¿cierto? A veces también tenemos personas que trabajan con nosotros, que son talentosas y que eventualmente se pueden ir, o también a veces nos cuesta atraer inversión o atraer socios o atraer capital para poder, por ejemplo, desarrollar nuevas iniciativas. Entonces, eh, insisto que la innovación no puede ser vista como un lujo, ¿cierto? Tiene que ser vista como algo que es tan necesario como, no sé, pues, como saber cómo pedirle financiamiento y cómo manejar las cuentas claras con una institución financiera, con un banco como Banco Estado. Ahora, eh, por lo tanto, ¿cierto? Uno puede mirar, ¿cierto? La innovación como una suerte de condición básica casi para sobrevivir, ¿ya? Cuando no tenemos innovación, por ejemplo, podemos ser menos resilientes, es decir, menos capacidad de enfrentar adecuadamente las dificultades, crisis u otro tipo de situaciones que ocurren en nuestras empresas. También, sin innovación, las pymes pierden valor social, económico y se vuelven menos atractivas, se vuelven más fácil de reemplazar. También muchas veces esta falta de innovación nos afecta nuestra sostenibilidad incluso ambiental o de la organización. Cuando también, por otro lado, innovamos, debiéramos ser capaces de qué? De diversificar nuestros ingresos, fortalecer nuestra marca, retener, ¿cierto? Si tenemos una, dos, tres personas que trabajan con nosotros, sobre todo el talento joven, ¿ya? Porque también, ¿cierto? Se dan cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas o hay capacidad, ¿cierto? De atender a nuevo tipo de cliente o de otra manera distinta. Entonces, está bastante demostrado, ¿cierto? Que la sostenibilidad de una empresa, de una pyme, ¿cierto? A largo plazo, depende, ¿cierto? De cómo integramos la innovación con nuestro negocio, con nuestra cultura, con nuestro liderazgo, ¿ya? Y nuevamente, como vamos a ir más adelante, la innovación no necesariamente es reinventar todo. Vamos a ver que a veces innovaciones pueden ser más marginales, pero que nos van a ir ayudando en el tiempo. Ahora, ¿cómo, en términos generales, ¿cierto? Porque después lo vamos a aterrizar, ¿cierto? ¿Cómo vamos construyendo una innovación sostenible en las pymes? Bueno, tenemos que integrar la innovación en nuestra estrategia. ¿Qué es lo que es la estrategia? ¿Cómo competimos? ¿Cierto? Nosotros sabemos cómo competimos en general, ¿cierto? Aunque no tengamos algo escrito, ¿cierto? Competimos, no sé, porque damos un mejor servicio, competimos porque tengo un mejor precio y tengo un mejor precio porque tengo costos más bajos, competimos porque yo ataco un nicho, un segmento muy específico del negocio que otros no atienden, ¿ya? Entonces, la innovación tiene que estar asociada a cómo compito, ¿ya? Obviamente. Después, esto muchas veces podemos adoptar metodologías ágiles para probabilidad de bajo costo. Vamos a hacer ahí un ejemplo muy simple, pero que puede ilustrar al respecto. O sea, cuando uno dice probar idea, no significa que uno está 6 meses probando una idea. A veces puede probar una idea un día, 3 días, y de bajo costo, ¿ya? Eh, Luego, importante que no solamente el que maneja el negocio, el dueño o el gerente, sino ojalá las personas que trabajen, una, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, también tengan una mirada de aprendizaje continuo, ¿cierto? Y esto significa capacitarnos, medirnos, reconocer. Ojalá, dependiendo de cierto tipo de negocios, podamos
buscar colaboración, ¿cierto? Con universidades o centros de universidades que apoyan a pymes, ¿cierto? En sus emprendimientos. Y también nuevos negocios, startups, ¿cierto? Para compartir a veces conocimiento, tecnología, experiencia. Y nuevamente, dependiendo del tipo de empresa, el tipo de negocio, también, ¿cierto? Aprovechar ciertos fondos públicos, ciertas alianzas, la Corfo, programas regionales, programas de municipalidades y otros, ¿cierto? Que algunos de ellos sí nos pueden ayudar. Entonces, en ese sentido, no es una buena idea estar muy encerrado, muy cerrado. Hay que abrirse, hay que conocer y también, por supuesto, eventualmente buscar fondos que nos puedan ayudar. Ahora, obviamente eso implica trabajo, sí, implica trabajo, implica llenar formularios, que a veces no tenemos, no nos hacemos el tiempo, etcétera, pero nos puede generar valor, ¿cierto? Tener esta mirada como de innovación sostenible en nuestras empresas, en nuestros negocios. Ahora, algunos conceptos, ¿cierto? De cómo es la mente, ¿cierto? La mentalidad, ¿cierto? Innovadora, ¿cierto? Algunos dicen, esta señora que está acá, ¿cierto? Señorita, que la mentalidad el mindset o la mentalidad innovadora es la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar y crecer, ¿ya? También, como decíamos antes, la innovación es una cuestión de actitud y de cultura. Cuando supongamos que estamos en Punta Arenas, ahí al final de nuestro país, hay un tremendo viento, como hay a cada rato, si alguno ha estado por ahí, ¿cierto? Entonces, algunos, cuando viene un viento, como dice, de cambio, algunos se refugian, ¿ah? Para que no se lo lleve el viento. Y otros construyen molinos, por decirlo así, en términos muy simples. Entonces, ante la misma situación, que puede ser esperada o inesperada, algunos toman una actitud, por decirlo así, más defensiva, más de protegernos, más de cubrirnos, y otros al revés dicen, oye, acá hay una oportunidad, acá hay una oportunidad, ¿ya? Entonces, eso tengámoslo presente, ¿cierto? Cuando enfrentamos distintas situaciones que vivimos en nuestros negocios. También, por supuesto, ¿cierto? Sabemos ya que industrias y profesiones se tienen o se están reinventando o desapareciendo, ¿cierto? Amazon, ¿cierto? Que todos me imagino que conocemos, hoy día en muchas partes del mundo distribuye, no sé, remedios u otros productos con drones. Ya no necesita la camioneta o la moto, ¿cierto? Que llegue eso a todos lugares más lejanos o de peores accesos, ¿cierto? Llega con drones. Obviamente también sigue distribuyendo en camiones, camionetas, etcétera, pero esto también, ¿cierto? Empieza a cambiar. Para algunos puede ser nuevamente una amenaza, para otros puede ser una oportunidad. Y también algo que ocurre es que como la tecnología en general el costo de la tecnología va bajando en el tiempo de manera importante, lo que quizás hace 5 años era inaccesible o no tenía sentido, hoy día sí lo puede tener. ¿Ya? Entonces también una vez se queda pegado con ideas o con supuestos de cosas que efectivamente no son tal como se muestran o se señalan o como que pensamos que eran. Eh, y hoy día, ¿cierto? Con mayor razón, ¿cierto? En esta suerte de cuarta revolución industrial, ¿cierto? De la tecnología, lo digital, la inteligencia artificial, nos abre oportunidades y también, por supuesto, desafíos. Oportunidades y desafíos. Y muchos, ¿cierto? Piensan que en ciertas tipos de actividades, no en todas, ¿cierto? La creatividad humana, ¿cierto? Que eso no lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Los emprendedores van a seguir siendo emprendedores con sus capacidades, creatividad, empuje, etcétera, en combinación con, por decirlo así, en términos con computadores o software, ¿cierto? Puede ser algo muy, muy poderoso, ¿ya? Entonces, no siempre es que tengo que pensar que la tecnología va a reemplazar a todos, eso no es así. Va a reemplazar a algunos y estarnos en algunos sí, pero en otros casos, ¿cierto? La combinación puede ser muy, muy poderosa. Y también, por supuesto, ¿cierto? Y eso a veces nos hace complicado nuestro manejo, más allá de la innovación, ¿cierto? En cualquier negocio, es que la realidad es muy compleja para verla en su totalidad. Entonces, en ese ejemplo, ¿cierto? Claro, hay personas que están paradas en distintos lugares, no sé, de un edificio, por decirlo así, y ven una parte, no ven al elefante completo, ven una parte y creen que es una cosa y no otra, ¿ya? Y eso nos pasa, ¿cierto? Y eso nos pasa en todo nuestro ámbito de actividad. Entonces, eh, por eso también es muy bueno cuando uno se abre, ¿ya? Uno se abre a tener otra relación o también a veces tener
dependiendo del tamaño de la compañía, quizá una persona o personas que nos ayudan a mirar desde afuera nuestro negocio, que nos dan ideas, que nos cuestionan, ¿ya? No solamente estar muy encerrado, muy focalizado. Obviamente, si una compañía pequeña o muy pequeña, no puede traer a un gerente muy caro, a un supergerente comercial o a un supergerente, no sé, de finanzas, pero lo puede tener quizás por horas, ¿ya? Entonces, también abrirnos y entender que hay otras miradas afuera, que no son expertos en el negocio, pero sí conocen del mercado, sí conocen de tendencia, sí nos pueden complementar y sobre todo, algo muy importante a los emprendedores y el empresario en todo orden de tamaño, eh, que es que eh, el día a día, ¿cierto? Normalmente nos ocupa, lo operacional nos ocupa y a veces no vemos los árboles, pero no vemos el bosque, ¿ya? Entonces, esa mirada externa que nos cuestiona, que nos pregunta si efectivamente es lo más adecuado hacer A, B o C, es algo que nos debería apoyar, ¿cierto? Nos debería ayudar de manera importante. Ahora, todo esto, como decíamos, debería estar inserto en lo que es el modelo negocio, ¿cierto? Y el modelo negocio es básicamente, en términos prácticos, cómo le entregamos valor a un cliente. Cómo le entregamos valor a un cliente. Y cómo la empresa, nuestra pyme, mediana, lo que sea, se queda con parte de ese valor, ¿ya? Y esto no es ente teórico, porque yo puedo partir con un modelo de negocios y lo puedo cambiar, ¿cierto? Eh, entonces, nuevamente, el modelo de negocio es cómo, en términos concretos, le damos valor al cliente y cómo nos quedamos con una parte de ese valor. Ahora, alguna mirada de la propuesta de valor, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, ¿por qué las personas me compran a mí y no al competidor de al lado? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos específicos de mi propuesta de valor que permite que yo sea más exitoso que otro u otros competidores? ¿Qué es lo que está detrás, ¿cierto? ¿Qué está detrás de esa propuesta de valor? Por ejemplo, algunos casos muy específicos. Si tú tomas esta solución, te vas a ahorrar 30 minutos diarios eh, no sé, compra esta crema muy fabulosa y te vas a ver 10 años más joven. Ay, no me molestaría, ¿no? Eh, eh, nunca tendrás cintos documentos digitales a la mano, etcétera. Entonces, esos son el ejemplo de propuesta de valor, algo que a nuestros clientes les hace o les debería hacer clic. Por eso le compro a esta empresa. O puede ser, ¿sabe qué más? Yo entrego el mismo servicio, el mismo producto que los competidores más cercanos, pero te lo entrego 20% más barato. ¿Ok? Entonces, nunca debemos de dejar pensar, sobre todo en la parte de la innovación, el cómo generamos valor, propuesta de valor. Ahora, hoy día, en general los emprendimientos empiezan o se tienen que repensar con justamente un modelo de negocio, ¿cierto? Cómo nosotros buscamos o nos aseguramos, ¿cierto?, de entregarle valor a esos clientes. Y a ese cliente los tenemos que conocer muy bien, ¿cierto? Y eso está asociado, ¿cierto?, a lo que es esta propuesta de valor. Entonces, ¿qué éramos hacer? Bueno, algo básico, hablar con los clientes. Que no siempre es cara a cara, a veces por un mail, a veces por WhatsApp, ¿cierto? Y con eso, por ejemplo, si ya tenemos un negocio que lleva 1 año, 2 años, 3 años, bueno, quizás repensar nuestro modelo de negocio, quizás probar otra alternativa, otra hipótesis, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, a partir de conocer y entender los dolores de nuestros clientes, las necesidades, podemos buscar y mejorar nuestro modelo de negocio. Ahora, en general, ¿cierto? Si hablamos de por ejemplo, las nuevas empresas, ¿por qué fallan? Bueno, principalmente por falta de clientes, por no tener los suficientes o los clientes adecuados, más que por problemas en desarrollar nuestro producto o servicio, porque no estamos llegando o no conocemos los verdaderos necesidades, verdaderos dolores de los clientes. Ok, dicho esto, vamos avanzando, ¿cierto?, ya con el tema específico de la innovación, como necesidad, no como un lujo. Entonces, primero, ¿qué es de verdad innovar? ¿Qué es de verdad innovar? Bueno, innovar no es lo mismo que tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de qué, si es que la utilizo, resolver mejor un problema.
Eso es innovación, ser capaz de resolver mejor un problema, una necesidad. Y puede ser una innovación pequeña, rápida y barata, o grande, lenta y cara. Entonces, en ese sentido, sobre todo para las pymes, podemos pensar, decir, ok, ¿cómo podemos hacer más accesible, más cercana esta innovación? ¿Cierto? En términos del servicio, en términos comerciales, en términos del marketing, ¿ya? Pero, insisto, innovar es resolver mejor un problema o una necesidad de nuestros clientes. Ahora, ¿cuáles son el tipo de mitos que muchas veces frenan a todo tipo de empresas, pero en particular a las pymes? Es muy caro, no tengo tiempo, necesito expertos, o peor aún, no sé por dónde empezar. Ahora, muchos de estos son mitos. ¿Por qué? Porque pueden haber innovaciones que no sean caras, que no requieran demasiado tiempo, algún tiempo probablemente sí, que no necesito contratar al último experto, al más sofisticado de todos los expertos, y que, por supuesto, también, en relación a estos mitos, bueno, nos ordenemos, ¿cierto? Como vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, no nos quedemos con estos mitos, ¿cierto? Estas como barreras mentales que a veces dice, ah, bueno, entonces dado esto, mejor no hago nada, hago más de lo mismo. A veces eso puede ser, el no hacer nada puede ser la peor decisión que podemos tomar. No siempre, pero muchas veces sí. Ahora, en este sentido, ¿dónde podemos encontrar oportunidades, ¿cierto? De innovación? ¿En molestias o en fricciones con nuestros clientes, clientes que no están tan satisfechos, no con el centro del producto o servicio, pero con una parte de nuestro producto o nuestro servicio? En ineficiencia interna, oye, mira, pucha, ¿sabes qué más? Nos demoramos tanto en facturar y tanto en cobrarle a los clientes. Ineficiencia, ¿cierto? En usar procesos totalmente que son repetitivos, manuales. Oye, no, mira, es que para hacer esta parte de mi negocio o para poder llevar esto al día, tengo que contratar otra persona más. De repente quizás no es contratar a otra persona más. A veces quizás es lo que ya hago con las personas que tengo, automatizarlo quizás con una solución que incluso hasta puede ser gratis. ¿Ya? Entonces, las preguntas salen acá es, bueno, ¿qué puedo hacer más fácil, más rápido o más agradable para nuestros clientes? Tenemos que hacernos permanentemente esas preguntas. Y ahí surge, ¿cierto?, la posibilidad de innovar. Entonces, bueno, también, ¿cierto?, aparecen otras fuentes de ideas, porque uno dice, pucha, pero es que no se me ocurre, no me ocurre, ya estoy de lunes a viernes súper metido en mi pega, en mi empresa, y ahí el fin de semana me siento el sábado en la mañana y no se me ocurre, no sé. Bueno, pueden haber las personas que trabajan con nosotros, pueden ser fuente de idea, porque están muchas veces en contacto con los clientes, en nuestros proveedores, ¿ya? En otros emprendedores o en otras empresas que se han desarrollado, aunque no sean igual, que no sean igual a nosotros, porque si no serían competidores y que eventualmente nos pueden abrir la mente. Entonces, como decía antes, uno de los mayores errores a veces que cometen, o uno comete, ¿cierto? Me incluyo, es que nos cerramos mucho en nuestro día a día, mucho en cómo hacemos nuestro negocio, en cómo atendemos a nuestros clientes, pocos, muchos, medianos, y no nos abrimos. Cuando digo abrimos mentalmente, ¿cierto? Y pueden haber distintas formas de tener ideas para innovar, ¿ya? Entonces, eh, piensen, ¿cierto? Lo dejar para el final esto, lo dejar para el final, pero de aquí al final, que nos faltan como 20 minutos, para el final, digamos, 10 minutos antes de terminar, pensemos, identifiquemos, tratemos de identificar dos áreas o dos aspectos en donde hoy día perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos energía o perdemos clientes, ¿ya? Dos, no 10, dos. ¿Y cuáles son el tipo de cosas que ocurren en cualquier empresa, incluyendo las pymes, por supuesto? Fricciones que llamamos operativas. Nos retrasamos, procesos que son muy manuales, nos equivocamos en una orden o en un despacho. En términos de marketing o de venta, hacemos, oye, mira, que gasté plata e invertí en TikTok, invertí en Instagram, pero quizás gastamos mucho y tenemos poca conversión a ventas o a nuevos posibles clientes. Somos un poco visibles, el mensaje no es muy claro. O
Clientes, tengo clientes que tienen ciertas quejas, ciertos reclamos que son frecuentes, o clientes que llegan, nos cuesta captarlos, pero no se quedan con nosotros, o le damos tiempo de respuesta muy largo. Hoy día, ¿cierto? Yo le puedo decir a un cliente, mira, gracias por tu reclamo, te respondo en 72 horas, ¿no? Pasó la vida, sobre todo en cierto tipo de producto o servicio. También en nuestros equipos no tenemos roles claros, están sobrecargados, no siempre tienen una buena comunicación. Entonces, a ver si en los próximos minutos piensen en una de las dos. Una que ustedes podrían mejorar, no en el próximo año, bueno, falta poco el próximo año, en este mes. ¿Y qué sería lo primero que harían para resolverlo? A ver si lo conversamos con quienes se le ocurra algo cuando tengamos el espacio. Entonces, piensen, o sea, si alguien dice, mira, yo no tengo ninguna fricción, pucha, lo felicito, extraordinario, pero sería sospechoso. Ya, Susana, vamos a dejarlo para el final. Susana, vamos a dejar para el final ahí las cosas. Así que parto contigo cuando hagamos las preguntas y respuestas. Entonces, identifiquemos dos áreas o una y veamos qué podemos hacer. Pero ahora, ¿ya? Y ahí vamos a partir con Susana. Ok, vamos a esta parte 3. ¿Cómo innovamos de forma práctica y con bajo riesgo? Ya. Acá hay un método, hay muchos métodos posibles, ¿cierto? Que se llama método de innovación liviana. Liviana. Liviana no significa que sea eh, irrelevante. Liviana es que es rápida y debería ser de bajo costo, ¿cierto? Nos dice que pueden haber 4 pasos acá. Primero, observar. O sea, si no observamos, difícilmente podemos innovar. A partir de esa observación y encontremos algunas necesidades, algunas fricciones, como dijimos, idear. ¿Ok? Mira, a mí se me ocurre hacer esto. Con esa, con esa segunda etapa, ¿cierto? Donde se me ocurre hacer algo, podemos hacer un prototipo, que es un test, que puede ser un prototipo súper simple o mucho más sofisticado. Lo vamos a ver con un ejemplo. Y después con el prototipo, probar. Esto yo lo podría hacer incluso, dependiendo nuevamente del tipo de producto o servicio que tengamos nosotros, lo podría hacer en un día, o en una mañana, o de repente me puede tomar 3 semanas. ¿Ya? Entonces, observar, idear, prototipar y probar. Y con lo que sea el resultado de esa prueba, bueno, veremos si desechamos esta alternativa o la implementamos con algunos cambios y ajustes, ¿ya? Porque también, claro, uno dice, mira, no, es que observé, ideé y probé. No, pero tenemos que hacer algo que sea, entre comillas, cercano a la realidad, aunque sea muy chiquitito, muy acotado, y eso se llama prototipar. Vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que es un prototipo para una pyme? Ejemplos. Un cambio rápido, un proceso. No, mira, es que antes yo tenía 3 pasos para llegar al cliente, hoy día lo acoté a 2. Achiqué las etapas y tengo 2, no 3 etapas para llegar con el producto al cliente. O un pequeño piloto con pocos clientes. Mira, voy a tomar estos clientes que son los que están más cercanos, que los conozco hace más tiempo y los voy a plantear y les voy a mostrar este prototipo, esta idea. También lo puedo testear una nueva oferta. Mira, lanzamos la entrega a domicilio de estos productos, pero solo los sábados a la mañana, por decir cualquier cosa. Y la pruebo en una tienda, la coloco, ¿cierto? No sé, en Instagram o en algún otro lado, y la pruebo por un periodo acotado. Y vemos cómo nos va con esa idea. Si esa idea resulta atractiva, positiva, eventualmente la podemos implementar o ampliar. Si no resulta o tiene ciertos temas, podemos adaptarla y eventualmente volver a probarla. O una versión beta de un servicio. Mira, voy a entregar un nuevo servicio de asesoría a empresas industriales y voy a hacer como un test de un nuevo servicio, pero a 5 clientes que conozco y que me den feedback. ¿Ya? Entonces, todo eso es ejemplo de un prototipo. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo del método. Supongamos que tengo una cafetería, una sanduchería, lo que sea, un pequeño local, entrego café, sándwich, qué sé yo, qué sé yo. Y lo primero es observemos.
Y observamos y nos damos cuenta, por ejemplo, que muchos clientes, por lo menos en ciertas horas, quizás no en todo el día, se quejan por esperar en la fila para que los atiendan, para que paguen. No sé, mira, entre 8 de la mañana y 10 de la mañana, supongamos que el pic, pucha, hay clientes que tienen, bueno, significa que el producto probablemente es bueno, ¿cierto? O quizás no hay competencia cerca, pero bueno, los clientes se quejan, pero tienen que esperar en promedio, no sé, 7 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Pucha, no, la gente no quiere esperar, quiere esperar 2 minutos, no 5. Entonces, encontramos un problema, que es un buen problema porque significa que tengo clientes, ¿ya? Segundo, propongamos, propongamos alguna solución rápida y ojalá barata. ¿Qué pasa esto si creamos dos líneas, dos filas? Una fila rápida con tres productos. El pan con mantequilla, pucha, el café express, el qué tal cosa y un combo, que está listo, está armado o casi armado. Entonces, separamos los clientes, por ejemplo. Ok, después de esa idea, a partir de esa observación, hagamos un prototipo. Entonces vamos a, no sé, poner al lado, ¿cierto?, donde atendemos una mesa, con los productos listos y un cartel que diga fila rápida, toma y paga. Entonces ustedes vienen, se llevan eso y tienen la persona con la paga. Y la espera para ese tipo de clientes pasó de 5 minutos a 1 minuto, 2 minutos, ¿ya? Y además la otra también se congestionó, la de los otros clientes. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, probémoslo un día, 2 días. Veamos esto, si baja la fila, si más clientes toman quizás esta fila rápida, por lo menos la hora peak, y cuál es la sensación de ello. Si vemos que esto funciona, buenísimo, ¿no? Y quizás lo implementamos permanentemente. Ahora, esto es una innovación, pero ¿qué cosa nos puede llamar la atención? ¿Hay tecnología acá? No, no hemos, no hemos incorporado ninguna tecnología ahí. Y esta es una innovación. Ahora, ¿nos puede fallar? Por supuesto, oye, no, nadie se metió a la fila rápida. Bueno, ¿sabes qué más? Volvamos atrás. Entonces, acá tiene un ejemplo muy directo, muy simple, lo que es una innovación. Ahora, eh, ¿qué pasa si entonces hacemos ahora una innovación con tecnología, pero no con tecnología de la NASA, tecnología que está acá disponible, incluso gratis, ¿ya? Oye, no sé, pues en un tipo de producto, no sé, un restaurante que entrega comida a las personas o lo envía por delivery, ponemos un WhatsApp de empresa. Oye, hay stock, me escriben, oye, hay de este producto, puedo pedir antes, puedo hacer una orden antes. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un menú digital, un pedido anticipado, respuesta automática con un bot. ¿Ya? Entonces ponemos un formulario y un WhatsApp Business automático. Hasta ahí no hay tecnología, o sea, es tecnología, pero nada muy sofisticado. Y, por ejemplo, hacemos un prototipo, creamos un documento en Google con 4 o 5 preguntas y un mensaje donde dice, para pedir sin esperar, completa acá. Que puede ser la misma cafetería, ¿cierto?, que le implementamos esta tecnología. Testeamos 1 o 2 días y ¿qué nos pasa? Similar a lo anterior, solamente que le pusimos alguna tecnología, un formulario en Google y un WhatsApp Business. Oye, no, pucha, es que yo soy re malo para estas cosas. Bueno, no sé, todos tenemos, o muchos tenemos hijos o personas jóvenes. Oye, me ayudan, no se demoran nada. ¿Y con qué costo? Cero. Esto también es una innovación, con un poco de tecnología. ¿Ya? Entonces, dejemos fuera los mitos de que toda la tecnología es algo súper sofisticado, súper caro. No, esto es tecnología. Ahora, si esto no me resulta, bueno, probaremos otra alternativa. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, ¿cierto? Entonces podemos experimentar sin arriesgarlo todo. Lo anterior implicó un riesgo tremendo. No, a lo más no funcionó. A lo más alguien dice, nadie se metió a la otra fila. Listo, probamos por otra cosa. Entonces, tenemos que definir qué queremos aprender, limitar el tiempo y el costo del experimento, tener un indicador simple. Mira, en la cafetería, el tiempo promedio de los clientes en la hora peak bajó de 7 minutos a 3 minutos. Chuta, menos de la mitad. Ya, probablemente van a estar más contentos. Y podemos quizás seguir mejorando, porque acá no se acaba. Después, mira, ahora hago el primer experimento, por ejemplo, sin tecnología y ahora le meter la tecnología. Con el WhatsApp Business, con un documento en Google que las personas pueden llenar. Y bueno, por supuesto, antes de hacerlo masivo o hacerlo para todos los días, lo ajustamos con lo que veamos del experimento. Y después lo podemos volver a experimentar o a revisar. Así
Qué simple, ni más ni menos complejo. Entonces, ¿cómo evaluamos si esto vale la pena? ¿Cómo evaluamos si la innovación valía la pena? Bueno, veamos si aumentó la venta o tenemos clientes que los retenemos, que vienen más seguido, reducimos tiempo o costos, como dijimos, tenemos clientes más satisfechos o facilitamos el trabajo en equipo. Ahora, si hacemos una innovación y nada mejora, descártelo. Hoy no, es que, pucha, que súper entretenida la cuestión, ay, qué bonito. Pero si no cambió nada, no mejoramos nada, lo descartamos, por supuesto. ¿Ya? Si no es innovar por innovar. ¿Ok? Y bueno, algunos casos reales de microinnovaciones, ¿cierto? Imagínense una peluquería. Oh, mira, el problema, ¿cierto? Es que era la dueña, que además es la que hace parte de la pega, la peluquería, mientras atiende, ¿cierto? Recibe llamado, era difícil tener una agenda, atender clientes. Y nada, pues, ¿y qué podemos hacer? Bueno, podemos crear una agenda online simple y un mensaje automático en WhatsApp. Y hacemos una agenda básica con Calendly o Reservio, ¿cierto? Que son gratuitas. Y, y activaron, ¿cierto? Un mensaje automático eh, para agendar, ¿cierto? Tu hora. En 20 segundos, haz clic aquí. Puede ser incluso con un QR o también en Instagram, ¿ya? O sea, mi hijo se atiende cuando va a cortarse el pelo, lo hace en Instagram. Nunca habla con nadie. En Instagram él escribe a la persona y listo, ya. Y queda en la agenda. Listo, check. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Después de un tiempo, el 75% de las reservas se hicieron online en el primer mes. Menos interrupciones en el trabajo, los clientes valoraron la rapidez y la disponibilidad 24/7. ¿Y qué usamos? ¿Qué se usó? Una tecnología de calendario gratis, un QR y WhatsApp Business. Costo en monetario, cero. Esta es una innovación. ¿Esto le va a permitir, por otro lado, una innovación radical que va a ser la peluquería más moderna del mundo? No, pero ya hubo un salto. Ya hubo un salto. Después vendrá otra innovación quizá. ¿Mm? Una tienda de ropa, ¿cierto? El tema de las tallas. Entonces, no sé, clientes iban a comprar la tienda y después la devolvían porque no era la talla, no era la correcta. Entonces había costos, tiempo de reetiquetar porque había errores ahí. Entonces, eh, hay tecnología hoy día, ¿cierto?, que permite tener etiqueta visual y fotos, ¿cierto? Entonces, esta pyme agregó una mini etiqueta empresa, ¿cierto?, con foto de una persona usando la prenda, una típica selfie en el espejo, información claro, esta persona mide 1,63 m y una tasa M, y subieron la información a Instagram y WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Cierto? 25% menos de evoluciones, más ventas online porque la gente compraba con mayor confianza, eh, mejoró la percepción de profesionalismo sin tener que invertir necesariamente en fotos caras profesionales y tecnología usada, Canva, impresora. Costo cero o casi cero. Otro ejemplo, ¿cierto? De innovación. Ahora, si esto no funciona, bueno, buscamos otra. Si no es tampoco el fin, porque nuevamente hacemos algo acotado, por un tiempo acotado, con recursos acotados. Entonces, otro ejemplo de una innovación. Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿cómo sostenemos la innovación sin morir en el intento? Primero, obviamente, tenemos que tolerar la ambigüedad, la incertidumbre. ¿Ya? Ahí esta persona dice innovar, pero ¿dónde está mi cargo esto, ¿cierto? También si hay malas prácticas, ¿cierto? Si a todos le decimos que sí al dueño de la empresa o al gerente, ¿cierto? Hay veces que podemos hacer las cosas distintas. ¿Cuáles son los rasgos de un innovador? Cuestionar, conectar, asociar ideas con problemas, como vimos recién, observar y aprender, y experimentar y tomar riesgos. Un poco parecido a lo que estamos hablando acá. 5 rasgos que son el ADN de la persona innovadora. Y uno podría decir, una regla así como fácil, podría decir, mira, innovemos con la regla 70-20-10. 70% estamos operando el día a día, 20% mejorar lo que ya hacemos y cómo lo hacemos, y 10% innovar. Y nos damos un espacio semanal para mejoras, pequeños avances continuos, y por supuesto, no puede ser al revés. Si pasamos el 70% del tiempo innovando, el 20% mejorando y 10% operando, quebramos probablemente. Tenemos que operar, ¿cierto? Tenemos que estar ahí en el día a día. Pero dejemos algún espacio para, no solamente para mejorar, porque normalmente lo que hacemos son mejoras, pero innovación, dejemos un espacio. 5% del tiempo en la semana. Pero hagámoslo. Nos va a generar definitivamente algún valor. Y, ¿cierto? Volviendo un poco al concepto ligero, ¿cierto? Tener esta cultura innovadora ligera.
Tenemos quejas, tenemos ideas, acciones. Reconocer a los que proponen y prueban. Dar autonomía, ¿cierto? De repente a nuestras personas que trabajan con nosotros a pequeñas decisiones o pequeñas ideas. ¿Ya? No tampoco les centricemos todo en una sola persona, si es que hay más personas en la empresa, por supuesto. Y herramientas simples, WhatsApp Business, formularios rápidos para tener feedback, automatizaciones accesibles, por ejemplo, respuesta automática, códigos QR, como cuando vamos al restaurante, qué sé yo, tablero simple en Excel. O sea, no creamos que siempre la innovación requiere grandes o tremendas inversiones tecnológicas y otras. Algunas están disponibles, simplemente no las conocemos, no las usamos. Acá hay un ejemplo, yo creo que no vamos a tener tiempo de verla, pero se las cuento. Después esta presentación se las vamos a llevar, se las vamos a enviar. ¿Ah? Pero básicamente un ejemplo de real, ¿cierto? De cómo tú, utilizando inteligencia artificial en las personas que atienden la venta de pizzas para delivery, lo que puedes hacer. Tremendo. Lo mismo, ¿cierto? Pasó en Domino's. Ya hoy día en Estados Unidos el sistema de inteligencia artificial de voz cubre el 80% de los pedidos telefónicos. El sistema, la inteligencia artificial sugiere complementos, promociones y ha generado en todos estos casos un aumento en promedio del 15% de las ventas. Y lo más interesante, creo yo, es que la inteligencia artificial cuando escucha a alguien, escucha su acento, más o menos, y lo capta de dónde es. Supongamos hay una persona de Texas, y lo que hace es que le responde en el mismo acento. Y además cambia el nivel de energía para la recomendación. Es extraordinario. Ahora, claro, esto no fue gratis, pero una tremenda innovación en una compañía grande como Domino's. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pongamos un plan de innovación de 90 días, elijamos un foco, tengamos un experimento, ejecutemos, bueno, dependiendo de la complejidad, puede ser 2 o 3 días, pueden ser 2 o 3 semanas, miramos los resultados y lo que funciona lo escalamos o lo ampliamos o lo mantenemos en permanente. No es algo de loco, no es algo que requiere grande inversión, pero sí, obviamente hay que darle algún tiempo, sí, sí, probablemente hay que pensar un poco y hacer un poco las etapas que acá hemos conversado. Acá también, esto no vamos a alcanzar a ver, ¿cierto? Este es una charla de estas TED Talks, ¿cierto? Que habla, ¿cierto? Sobre cómo en China, por ejemplo, hacen innovaciones, este es antiguo este video, hacen innovación en el camino, o sea, hay una fábrica de celulares especiales con distintos diseños y mientras van produciendo los van vendiendo abajo, bajan y muy interesante. Se los dejo ahí para revisar. Es un video no tan largo y muy interesante cómo se hace innovación sobre el camino. ¿Ya? Y, perdón que está en inglés, pero básicamente, para que tengan presentes, hoy día en países como Estados Unidos, ya el 88% de las organizaciones usa inteligencia artificial y el 79% inteligencia artificial generativa. Entonces, esto ya no es algo novedoso y comprenderán que dentro de eso la mayoría son pymes. Entonces, cuidado con eso. Y en ese sentido, brevemente, ¿qué implica la inteligencia artificial para las pymes? Bueno, hay una oportunidad, ¿cierto? Porque la mayoría de las pymes no están usando inteligencia artificial. Hoy día van a haber agentes, ¿cierto? De inteligencia que van a reemplazar fuerzas de venta. Van a ser más complicados, más sofisticados incluso. También nos ayuda a impulsar innovación y experiencia del cliente, no solamente la eficiencia interna. Y podemos usar también rediseñar procesos y cambiar los talentos, menos tareas rutinarias, más roles digitales y más habilidades híbridas. Y 5 oportunidades rentables para las pymes: automatización comercial, ventas, marketing, servicio al cliente, rediseñar procesos, innovación acelerada con nuevos productos y servicios, optimizar costos en áreas críticas y tener un equipo con unas competencias y conocimientos para mezclar esta inteligencia híbrida entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Finalmente, para terminar y dejar algunos minutos para preguntas, 5 lecciones claves para las pymes: observar, las oportunidades aparecen en las preguntas y fricciones del cliente; probar rápido, prototipos simples, formularios, mensajes que evitan pérdida y aceleran el aprendizaje; usar tecnología simple para partir, WhatsApp Business, automatizaciones básicas, herramientas gratuitas que generan impacto; pequeños cambios a veces, gran impacto; microinnovaciones que reducen filas, llamadas, errores y muchas inversiones; y mejorar en forma continua. Avanzar con pequeños pasos de manera frecuente es más efectivo que grandes proyectos lentos o caros que quizás nunca los vamos a hacer. Eso es. Entonces, dicho esto, dejo espacio ahora para las preguntas y comentarios. Quizás partir con Susana si puede hablar. Eh,
Roberto, dado que somos bastante en la sala, ¿Ya? vamos a ir leyendo las preguntas que Listo. Dale. dejaron en el chat, Dale ¿ya? nomás. Olga pregunta cómo podría definir innovación, ya que, bueno, igual lo comentó durante la charla, pero se asocia principalmente a cambios tecnológicos, pero quería ver cómo la podría definir de manera como mucho más simple. Perdón, la innovación, ¿cierto? ¿Cómo define la innovación? Sí, Eso. en Ya. general, claro. No, la innovación es satisfacer de mejor manera una necesidad o un problema, ¿cierto? Si tengo un cliente pucha, eh, que tiene una enfermedad crónica y resulta que todas las farmacias del barrio están cerradas y yo tengo una solución, ¿cierto? Para hacerlo, para que la persona entre a la página web o a Instagram y me compre y yo se lo puedo despachar a las 3 de la mañana y eso no estaba en el mercado o en esa zona, es una innovación, ¿ya? Entonces, innovar es atacar de mejor manera problemas, que puede ser de manera más placentera, de manera menos costosa o de una manera diferente a como las personas lo vienen haciendo. O sea, cuando yo llamaba a la peluquería, nunca me contestaba el peluquero porque estaba cortando el pelo, ¿cierto? Cuando puso la aplicación de WhatsApp ¿cierto? Y el formulario y lo pude pude reservar la hora exactamente para las 3 de la tarde, es una innovación. Eso, Exactamente. exacto, Sí. correcto. Bueno, hay un concepto que a lo mejor aplica y quizás lo puedes desarrollar que tiene que ver con la intrainnovación, porque a lo mejor es mejorar procesos dentro de tu propio negocio. Así es. Así ¿Ya? es. Bueno, un poco el ejemplo que mostramos, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo una cafetería, ¿cierto? Y hay una hora que un buen problema, tengo mucha gente, ¿cierto? Que quiere comprar el café no sé, con el queque, lo que sea, el sándwich, y logré, ¿cierto? No sé, pues sacar otra fila distinta, ¿cierto? De pedidos rápidos, o personas que ya me lo pidieron por WhatsApp, o ya lo pidieron por la página web, lo que sea, y logro que ese proceso que es interno, ¿cierto? Le entregue un mejor servicio al cliente, ahí tengo también una innovación. O si yo, no sé, pues para tomarlo, sigamos con los pedidos, para tomar pedidos de un producto, tengo una persona que está escribiendo en el extremo, en un cuaderno, después lo pasa a un Excel y después se equivocan, faltan. Y eso partiente puede ser invisible, pero si lo hago de mejor manera y tengo un pequeño software o tengo una forma distinta, eso también es una innovación, que puede ser interna y no necesariamente de cara al cliente. Ahora, si el cliente lo ve y lo valora, buenísimo, pero si yo por lo menos también lo permite bajar mis costos o reducir los errores, también es una innovación que agrega valor. Súper, muy claro. Edith Zamorano pregunta cómo puede innovar o invertir en innovación en un punto de venta, pero el problema que tiene es que el personal que tiene a cargo es un poco reticente a introducir cambios. Lo especifica principalmente en incorporar medios de pago digitales y se le hace muy complicado dado que las personas no son tan tecnológicas el personal que tiene. Ahí como, ¿qué elemento podría ser o cómo podría incorporar esos cambios? Perfecto. Ya, yo creo que lo primero es ver si podemos capacitar a esas personas. A veces las personas simplemente no la he podido capacitar. Hoy día hay Sense, ¿cierto? Que me permite ciertos cursos con costo cero, incluso dependiendo de la remuneración de las personas, poder capacitarlas. A veces las personas más jóvenes, por ejemplo, mis hijos aprenden en YouTube. Gran parte de lo que aprenden, ¿cierto? Son viendo un tutorial. Pero hay que incentivarlas, hay que darle quizás el tiempo o hay que premiarlas. Y también a veces quizás si las personas aún así no quieren, no pueden, no deben, bueno, eventualmente, ¿cierto? Por lo menos incorporar o cambiar una persona por otra que efectivamente esté así, porque a veces el ejemplo también me ayuda. Entonces, no nos quedemos simplemente que, no sé, las 3 personas que trabajan conmigo, ninguna le gusta la tecnología, porque en muchos casos esto no requiere algo sofisticado, no se requiere ser un ingeniero civil informático, a veces simplemente conocer una herramienta y aplicarla, ¿ya? Y a veces nosotros mismos mentalmente nos bloqueamos, yo me incluyo a veces con ciertas herramientas que son súper simples, pero no nos damos el tiempo, no vemos el ejemplo para esos efectos, o no nos capacitamos. Súper. Roberto Ibacaché, sí, esta sesión la vamos a mandar por correo. Usted ha registrado en un correo ahora, yo les voy a hacer llegar la grabación y Roberto nos va a hacer llegar la presentación, ¿ya? Así que se las Correcto. vamos a mandar por correo.
correcto. Vamos a seguir viendo más preguntas. Dame un segundo para ir leyendo. Vamos viendo. ¿Cuál es la, aquí Jorge Saavedra pregunta, ¿qué diferencia existe entre innovación y modernización? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que es una diferencia un poco sutil. O sea, innovación, recordemos, siempre debería ir orientada a lograr un impacto positivo para mi negocio. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo, como dices tú, modernizo, supongamos, mira, tengo los computadores de hace 5 años y me compro los computadores súper rápido y súper... Pero si incorporo esos computadores, que es una modernización, porque son mejores computadores, pero nada cambia, no es una innovación, es una modernización de una tecnología de mis computadores, pero no es una innovación. En cambio, quizás yo puedo usar los mismos computadores que tengo, o los mismos celulares, que son, no sé, no es el último celular, pero incorporo alguna manera distinta o mejor de hacer las cosas, y ahí sí es innovación. Entonces puede haber modernización sin innovación, puede haber innovación sin modernización, o la... Perfecto. Eh, bueno, aquí Cristian anda, comenta que él tiene un emprendimiento para el cual necesita levantar capital, donde se propone innovar a nivel educacional, específicamente en región, incorporando inteligencia artificial y potenciando el pensamiento crítico. ¿Qué consejo le podrías dar como para poder ayudarlo o orientarlo un poco en la búsqueda de capitales para desarrollar este proyecto? Bueno, habría que ver en qué etapa está, ¿cierto? Si está en una etapa ya ya de ir al mercado, está en una etapa de diseñar, ¿cierto? Está en una etapa, ¿cierto? Ya de testear, ver, ¿cierto? Cómo se diferencia o cuáles son las características de esta solución versus otras que existen, porque existen otras, por supuesto. Ver, ¿cierto? Si esta empresa ya está generando, es distinto que esté generando ventas a que solamente esté todavía en etapa del concepto. Entonces, entender bien eso y ver, ¿cierto? En definitiva, desde mi perspectiva, por lo menos, cómo de verdad esta solución eh, me genera valor, ¿cierto? Recordemos que siempre tiene que ir con una propuesta de valor, me genera valor con respecto a otras soluciones que pueden en el mercado, ya sea porque entrega lo mismo que otra alternativa más barato, ya sea que a precios similares me entrega un abanico más rico de soluciones o de retroalimentación a las personas. Entonces, habría que ver todo eso para ver, ¿cierto?, en qué etapa está, qué es lo que requeriría y cómo puede ir a buscar ese capital, ¿cierto? También ver si ha tocado puertas de algún centro de emprendimiento o de innovación en universidades, etcétera. Habría que ahí revisar un poco más, pero bueno, cualquier cosa ahí también van a quedar en la presentación y acá mis datos de contacto. ¿Mm? Perfecto. Susana pregunta cómo automatizar la atención al cliente a través de WhatsApp a costo cero. Nosotros hemos hecho talleres de WhatsApp Business, así que ahí, si quieres, después nos puedes escribir, Susana, al correo desde donde te llegó esta invitación y yo te puedo compartir esa presentación porque ya hablamos de eso en una relatoría anterior, ¿ya? Excelente. ¿Cómo se pueden automatizar servicios que a veces son muy específicos, como por ejemplo en el área de la salud y la educación? Ahí Valeria pregunta si tiene alguna sugerencia. O sea, yo una sugerencia que tengo, más allá de la experiencia que uno tenga en esa industria o en ese tipo de servicio, que es importante, por supuesto, tener a alguien en el equipo de eso, lo otro es ver qué es lo que hoy día se está haciendo en la práctica, en el mercado, ¿cierto? O sea, conociendo plataformas o soluciones alternativas, uno puede darse cuenta, ¿cierto?, en qué etapa está ahí de desarrollo y qué tanto eventualmente podría crear valor. A veces hay que ser, como hicimos antes, un prototipo, a veces hay que hacer un testeo, pero hay cosas que uno puede hacer antes de llegar a eso para poder hacer algo de mejor manera. Aquí Ingrid pregunta si un consejo, el consejo básico para una persona que está partiendo. General, bueno, consejo básico, es una pregunta bien desafiante, pero consejo básico, eh, no ser tan emocional, ¿cierto? Estudiar bien las necesidades de los clientes que quiero atender en producto o servicio. Si voy a contratar a alguien, voy a trabajar con alguien, asegurarme bien que es la persona que me va a aportar, ¿cierto?, valor, más allá de lo operativo.
ver, ¿cierto? Conocer, ojalá experiencias, no en Chile, ojalá en otros lados que me permitan entender bien qué ha funcionado y qué ha fracasado y tener un claro, ¿cierto? A lo que hicimos inicialmente, tener clara la propuesta de valor para nuestros clientes. Si tenemos eso claro, si tenemos qué es lo que estamos solucionando, cuál es el dolor, cuál es la necesidad, eso nos va a ayudar mucho. Exacto, y a veces se pueden partir con ideas bien sencillas que hayan sido aplicadas en otros negocios y mejorándolas. O sea, Así es. la copia es como el mejor ejemplo de cómo podemos innovar. Ya no sé, Claro, ahí siempre no, el ejemplo clásico son los teléfonos celulares. exacto. Los smartphones son todos iguales. El tema cambia la marca probablemente y cambian, bueno, el tipo de software y todo eso, pero si ustedes ponen un Samsung con un iPhone, con un, no sé, el G, el que sea, tienen prácticamente la misma forma. Ya ellos innovan en la velocidad, en la duración de la batería, en las características del producto más que nada. Eh, vamos a, vamos a ir cerrando el taller. Tienen el contacto de Roberto, cualquier duda le pueden escribir ahí o nos escriben a nosotros. Por supuesto. Yo les voy a mandar también para el jueves, tenemos otro taller, vamos a hablar de cómo conocer los aspectos contables, financieros, tributarios, legales del negocio y cómo operar con el sistema regulatorio en el cual están sujetos ustedes como empresarios, ya para que conozcan los tipos de contabilidad que existen, los tipos de tributación y las estructuras legales a las cuales pueden ustedes acceder. Así que te doy las gracias, Roberto. Vamos a ir Encantado. cerrando y cualquier duda ahí nos van escribiendo y muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias también y suerte ahí en todo su emprendimiento y de aquí al cierre del año y para el próximo año también. Que esté muy bien. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Buen día.